La educación popular. Si nos preguntan así a quemarropa, responderíamos que la educación popular es una corriente pedagógica que nos invita a enseñar críticamente y a rivalizar con las escuelas reproductoras de un sistema desigual. Es más, digamos que nos propone formar individuos para transformar ese sistema. Sin embargo, esta propuesta de educación popular, impulsada principalmente por Paulo Freire, se toparía con un gran obstáculo: los currículos. Hola, soy Sebastián y junto a mi compa Daniel vamos a averiguar cómo la propuesta de educación popular de Paulo Freire afectó a las teorías curriculares. Para esto creo que deberíamos empezar a definir qué es esto del currículo. A grandes rasgos lo podemos asemejar con el término plan de estudios, aunque esa no es más que una manera simplista de verlo. Franklin Bobbitt, el primer autor en acuñar el término currículo en su libro de 1918, lo expresó como la definición clara y precisa de contenidos, objetivos y métodos, de manera que sean medibles. Sí, medibles. Y medibles porque de cierta forma los currículos buscan homogenizar los contenidos que la gente necesita aprender en cada institución y en cada lugar donde se aplican. Así se logra establecer con mayor facilidad qué tipo de educación están recibiendo. Recordemos que Bobbitt nace en los Estados Unidos de Norteamérica, enmarcado en lo que llamaremos la tradición anglosajona, cuyos principios, entre otras cosas, interpretaban que el papel de la escuela en la sociedad era el de moldear a sus miembros, o más precisamente a la idealización de los mismos. Crearon la necesidad de medir y de diseñar contenidos educativos en búsqueda de satisfacer ese ideal de ciudadano que caracterizaba a su contexto histórico y social. Esto, como imaginarán, era bastante útil para que los gobiernos ejercieran un poder normalizador sobre la población a través de las escuelas. Y si vamos a hablar del poder normalizador, por supuesto que tenemos que citar a Michel Foucault. Michel, así a muy grosso modo, pensaba que de cierta forma la escuela estaba ejerciendo como una estructura de poder construida para reprimir y para domesticar al cuerpo social. Esto permitiría a los grupos dominantes del poder introducir sutiles mecanismos para mantener sus privilegios. En resumidas cuentas, la crítica de Foucault pasaba porque estos grupos usaban, y de hecho usan aún hoy, porque recordemos que estas esferas de poder aún no han desaparecido, usaban la escuela como herramienta de conservación del statu quo. ¿Cómo se ve reflejado esto en los currículos? Bueno, para responder esto, tenemos que hablar entonces del currículo técnico. Verán, el currículum no es absoluto, puede en realidad subdividirse en otras pequeñas categorías. Pero esta división no existe porque sí. Las categorías del currículo han ido surgiendo a lo largo de los años como respuesta a las necesidades y discursos sociales y políticos de cada lugar y de cada época. Por ejemplo, el primer currículo que se identificó estaba ampliamente influenciado por la industrialización y sus métodos eran claramente conductistas. Ello respondía a las necesidades que tenían en su momento las fábricas y los dueños del capital. Estos aprovecharon para llenar sus arcas de plusvalía, ya que la tecnificación en masa de la clase media aumentaba la oferta de obreros que en su gran mayoría iban a trabajar en jornadas inhumanas y por sueldos muy pequeños. Este es el que conoceríamos históricamente como el currículo técnico, uno donde se impartía disciplina a través del control de los cuerpos, espacios y prácticas sociales de los individuos. Pero es que ese era el ideal para aquellos momentos históricos. Necesitaban gente disciplinada
y punto. Para sorpresa de nadie, esto proporcionó que dentro de las escuelas y dentro de las ciudades se perpetuasen jerarquías donde la movilidad social era casi nula, naturalizando, como era de esperar, una subordinación de la clase obrera. Si todo esto les suena de algo, es porque ya Freire había identificado este problema y le dio el nombre de educación bancaria. Como mencionamos anteriormente, la escuela es un instrumento perfecto para la reproducción del poder y la homogenización del estudiantado. Pero Freire nos propone una alternativa a la educación conductista y lineal. De hecho, nos menciona que esta misma escuela de la que hablamos adquiere unas características especiales para, además, mantener el poder, aportar a la formación de individuos adecuados para la preservación de la estructura social, adecuados para el trabajo, individuos oprimidos. Hablemos un poco del pedagogo brasileño para entender la educación bancaria. Este la denomina a sí mismo como educación bancaria porque considera que se vuelve tan solo la descarga de conocimiento en el estudiante, una mera transacción, siendo el estudiante un mero recipiente, un contenedor donde guardar conocimiento, educándolo para ser mecánico y obediente. Lo dicho se sostiene en palabras del propio autor, en la llamada enfermedad de la narración, que valida la posición del educador como la de un sabio y a quien enseña como un ignorante. Por ende, para el estudiante la realidad debe ser algo estático, alejado de sus experiencias y los conocimientos que pudo haber adquirido por fuera de la escuela. La mejor herramienta que tiene la educación bancaria para lograr esto es la de la sonoridad. Repetir sin entender y meramente porque así lo dijo quien ostenta una posición de poder superior en el aula. Entonces Freire nos habla de educar para liberar, y como primer paso nos propone bajar la figura del docente de su pedestal y situarlo en una relación dentro del aula entre pares. Ya no hay entonces un educando pasivo y un educador activo, ambos participan en la construcción de conocimiento, pero para llegar a ese objetivo del conocimiento construido en colectividad habrá que hacer uso de una serie de herramientas. Como primer paso, y si vamos a asumir una posición de romper con la lógica instalada de obedecer y del sistema educativo como aparato de dominación, es importante no solo primero hacer a los individuos conscientes del sistema que los domina, sino además hacerlos ver que albergan una dualidad propia del sistema que los domina. Son oprimidos, pero a la vez ansían llegar al lugar que ocupa el opresor. Ansían llegar a hacerle a otros lo que sobre ellos ya se les dictaminó. Aquí es importante hacer hincapié en la importancia de que para poder pensarse una liberación de los pueblos, nosotros mismos al desarrollar el papel de educando debemos abandonar toda conducta que pueda llevarnos a desarrollar una labor misionera. Esto es algo que de nuevo el propio autor nos menciona, cuando nos dice que el compromiso del líder, si es la liberación, no puede olvidar que su quehacer, o sea, su acción y reflexión, no puede darse sin la acción y reflexión de otros. Con ello, queda claro que nuestro papel, al ser activo, trasciende el de impartir conocimiento, nos orilla a conocer el contexto y a mantener el diálogo con las masas. Ahora bien, llegar a este punto nos sitúa en la necesidad de hacer uso de dos elementos muy importantes: el problematizar y ser críticos para que el propio estudiante descubra la realidad. Podemos ver entonces que en realidad la práctica bancaria es un anestésico, algo para mantenernos dormidos, y nuestra labor no es otra que la de ayudar a minimizar su efecto. Freire nos propone la humanización como ruta a seguir para tal función. Hace falta aclarar en quién pensaba Freire cuando nos hablaba de educación, así podemos entender un poco mejor a qué se refiere con esto de la humanización. Él mismo estaba sobre todo enfocado en las comunidades y pueblos olvidados por este sistema, trabajadores, campesinos y personas en condiciones precarias de vida olvidadas por este sistema y que evidentemente no tenían forma de acceder a unas condiciones de educación dignas. Así que describe el darle voz a aquellos hombres, comunidades y pueblos para que puedan transformar su realidad. Finalmente, para ello, nosotros como docentes también debemos reflexionar sobre nuestra práctica, ya que en palabras de Freire, la reflexión sin acción se reduce a un mero verbalismo, y la acción sin reflexión es activismo. Por ello, debemos acercarnos a los individuos que hacen parte del escenario educativo. La educación popular ha sido de gran influencia para muchísimos movimientos
emancipatorios a lo largo de la historia de la pedagogía latinoamericana. Acá en Colombia tenemos, por ejemplo, el caso del movimiento pedagógico nacional, surgido a mediados de la década de 1980. Se trató de un movimiento de resistencia orquestado por profesores que propuso reflexiones sociopolíticas sobre la función del docente. Cosas como el mejoramiento de la calidad educativa a través de la reivindicación de sus condiciones de trabajo, pero sobre todo de la capacidad transformadora de la educación. Y ya no estamos hablando solo de enseñar matemáticas, letras o historia, sino de ayudarlos a organizarse en colectividad, siendo así la educación un lugar desde donde podamos pensarnos un mundo diferente. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudra todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder.